Bueno, si querés, presentás vos. Perfecto. Perfecto. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación de charlar un poco. Ahora se está sumando también Agustín Pellegrini. Él es el coordinador de Rosario de Pibes Libertarios, que es un grupo de chicos a nivel nacional. Son muchos que, bueno, que obviamente siguen las ideas libertarias. Mucho tiene que ver también Javier Milei con esto, ¿no? Y ellos dan más que nada lo que es la batalla cultural, no así por ahora la política, ¿bien? Si bien cada miembro en particular puede apoyar a un otro espacio. Pero nos pareció interesante, Marcelo, charlar un poco sobre, digamos, todas las experiencias liberales que han habido en Argentina, que vos hayas vivenciado, porque hoy se dice que es un momento, por decirlo de una forma, una oportunidad histórica para el liberalismo. Yo quiero saber si es así, cómo lo ves, qué tipo de potencial le ves y qué cosas tenemos que tener cuidado, ¿viste? Porque por ahí somos muy efusivos y queremos ir por todo. Mira, las experiencias que yo conozco son las que vivimos en la vida democrática, desde el 83 hacia acá. Las anteriores no las conozco y tengo entendido que no hubo significativas, ¿no? Sí, De hecho, los liberales hemos gobernado este país, yo diría, hasta 1912, con unas consideraciones especiales que, bueno, dado el tiempo que tenemos, no vamos a poder hacer aquí, pero eh, diría que desde el 83 hasta acá hubo cuatro experiencias, si se quiere. La primera, la más importante a mi modo de ver, que fue la de la UCD, desde el sí, 83 hasta el 89, en términos electorales, y hasta el 95, 96 en términos de presencia política, de cierta influencia en el poder, eh, que fue muy interesante desde el punto de vista de la construcción política, de la nada, hecha desde un distrito como el de Capital Federal, ¿no es cierto?, con dos primeros diputados nacionales, como fueron Sogaray y Mani, y después un crecimiento exponencial que se dio en las elecciones parlamentarias del 85, en las del 87, y ya con la candidatura presidencial de Alzogaray, la segunda, en el 89. Pensá sí, que en el 83 él sacó un número ínfimo y en el mm, 89 creció de manera importante, por supuesto no suficiente como para quebrar la polarización entre el peronismo y el radicalismo en esa elección tan especial que depositó en el poder a Menem. Que luego, exacto. bueno, obviamente ya en el poder lo llamaría como asesor y bueno, se dio toda esa circunstancia tan especial y a mi modo de ver tan negativa de la cooptación de la UCD por parte del menemismo. Exacto. ¿Y Eh, vos ves una, digamos, una línea liberal desde esos tiempos ahora? ¿Vos ves que hay una línea unificada o hay varias líneas? no, esa línea liberal se quebró, digamos, a partir de esa experiencia porque hubo un cambio generacional, muchos de nosotros, sobre todo los que habíamos estado en contra de esa cooptación, decidimos dejar el partido, dedicamos a la vida privada, nos dedicamos a la vida empresaria, porque fue una década, la del 90, que fue muy especial, que dio muchas oportunidades de negocios y de crecimiento a nivel personal y profesional. Y bueno, creímos que la política ya, con el menemismo comprando nuestras ideas, digamos, nos pareció que no tenía mucho sentido seguir en la vida política, ¿no? Y además porque estábamos desalentados por lo que había pasado. Sí, Nosotros nos habíamos ilusionado que la UCD iba a llegar al poder de otra forma, por medio de exacto. elecciones, una vez que Menem adoptara las ideas, pero dándonos una oportunidad electoral nueva en el 95, en el 94, bueno, dependiendo de cuándo se hicieran las elecciones. Y eso no ocurrió, entonces, bueno, éramos jóvenes, decidimos muchos dejar, otros se quedaron, muy pocos se quedaron, la verdad. Y Sí, después, excepcionalmente, volvimos al poder, pero de otra forma, en otras provincias, como por ejemplo la provincia de Córdoba, ya aliados con el peronismo. exacto. Después se da la segunda experiencia, que fue, o mejor dicho, antes del final del 2001, se da la segunda experiencia, que fue Acción por la República, el partido de Caballo, que fue un experimento muy corto, bastante exitoso también, porque
Cavallo salió tercero en la elección del 99, pero también con una presencia más que nada parlamentaria, con gente que venía de distintos sectores, en un partido que no era tan ideológicamente liberal como la UCD, claro, que fracasa a partir del 2001 ya con la experiencia de Cavallo en el Ministerio de Economía, la segunda presencia de él, todo sí. lo que ya conocemos, ¿no? El corralito y demás. La Después tercera tuvo como un experiencia, periodo, sí, decime, ¿cómo? perdón. No, no, sí, Ah, decime. no, la tercera experiencia es la de Recrear con López Murphy, cuando sale tercero también, 17% de los votos, una cifra bastante significativa para un espacio liberal. Yo diría que esta es la primera experiencia liberal radical, si se quiere, considerando Claro, que López Murphy venía del tronco radical, que el radicalismo se había partido en tres, igual que el peronismo en la elección del 2003. sí, Y eso también duró poco, porque 2 años prácticamente Recrear fue cooptado por Macri. En realidad Recrear le sirvió a Macri para construir su propio proyecto político partidario, y López Murphy se quedó prácticamente sin partido. claro, claro, Y después la cuarta experiencia sería la del 2015, digamos, con el PRO, bueno, con esa alianza tan especial que lleva al PRO al poder, a Macri al poder, donde confluíamos sectores muy diferentes, ¿no? Algunos que decidimos, por ejemplo, volver, en mi caso, a la UCD en Santa Fe, por una circunstancia especial mía, de mi vida privada, y bueno, sumé a la UCD dentro del proyecto Cambiemos, sí, pero a sabiendas de que convivíamos con gente ideológicamente con la que nos hubiéramos fácilmente enfrentado en los 80, ¿no es cierto? totalmente, Radicales, coalición cívica, independientes y demás, ¿no? exacto. ¿Vos Eh, pensás que ese pudo haber sido uno de los, por decirlo de alguna forma, errores de percepción de la ciudadanía? Porque yo me hago cargo, a ver, yo también fui uno de los que apoyó, pero desconocíamos por ahí los intersticios, ¿viste? El interior, que por ahí no iba a ser todo tan pro liberalismo como pensábamos. Entonces, tiene que ver mucho el marketing también, ¿no? Pero vos cómo lo pensás yo a eso. creo, mira, yo creo que lo del 2001 fue muy impactante para muchos de nosotros. Porque además, hablando de batalla cultural, yo creo que la batalla cultural en ese momento estaba totalmente perdida. O sea, Sí, el otro día lo hablábamos con Simonetta, que fue uno de los pocos sobrevivientes, digamos, de aquella época. Él era estudiante secundario en la época de la UCD. eh, y era muy difícil encontrar un liberal después del 2001, digamos. mm, Y a nosotros nos resultaba muy difícil defender todo, incluso distinguir la paja del trigo del periodo Menem, digamos, decir, por ejemplo, que no todo había sido culpa del famoso neoliberalismo. En realidad, sí, Menem equivoca el camino no por culpa del programa económico de Cavallo, que tampoco era un liberal absoluto, ¿no es cierto? Todos sabemos los orígenes de Cavallo, pero de hecho fue sí, un programa bastante liberal, sino por todo lo que no se hizo, lo que no se pudo hacer o lo que no se quiso hacer. Incluso sí, por la propia trampa de la coalición, del ejecutor del programa, porque no olvidemos que el ejecutor del programa era peronista, entonces no podés endilgarle al liberalismo fallas de ejecución que tienen que ver con el formato político de la coalición de Menem. Que esto bueno, era, sabés este, que sí, esta era, Ignacio, la principal objeción que teníamos nosotros cuando decíamos, ok, dejemos que ellos adopten nuestras ideas, pero no nos subamos al carro de ellos porque de esa manera estamos hipotecando el futuro de un partido político. Eso es lo que no se entendió en ese momento. Y los Alzogaray, yo creo que Álvaro, por una cuestión de edad, terminó adoptando la postura que adoptó, es decir, hipotecó el partido por una cuestión de ego personal, de vanidad personal, porque le quedaban pocos años de vida, tal vez, y bueno, él había alcanzado el pináculo de la fama. ¿Te imaginás un sí, liberal a los 75 años, a los 70 años, que un peronista venga y le diga, mira,
voy a adoptar las ideas por las que vos luchaste en el llano y en el desierto toda tu vida. Bueno, obviamente tu orgullo, tu ego, crece a niveles exponenciales. Seguro, Nadie le hizo seguro. pensar, nadie le hizo ver, ni siquiera a su hija, ni a Adelina de Viola, que ahí está hipotecando el futuro de su partido. Eso que le había costado tanto desarrollar. Por lo cual, Ignacio, yo quiero remarcar una cosa que hoy, claro, se ve a la distancia y que no se asume en toda su dimensión. Es el tema que los liberales tuvimos que luchar en aquellos años contra la crítica despiadada de mucha gente que nos decía que habíamos sido golpistas y antidemocráticos toda nuestra vida, que nunca habíamos formado un partido político para llegar y ganar las elecciones. Exacto. Nosotros lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo hipotecar eso, digamos? ¿Cómo, por una cuestión de genuino alineamiento, pues yo no voy a juzgar que Menem usara, ¿no es cierto? Yo creo que Menem estaba convencido de lo que estaba haciendo. Pero no, una cosa no llevaba a la otra, no tenía por qué llevar a la otra. Es decir, creo que nosotros podríamos haber salvado el partido, podríamos haber dado el apoyo formal y hasta podríamos haber ganado las elecciones y podríamos haber completado la ola de reformas que necesitaba la Argentina hacia mediados de Sí, los 90. Pero nada de exacto, eso ocurrió. exacto. Ahí está presente Agustín Pellegrini. No sé si te podés desmutear ahí para que te Ah, presentes un poco, si te conoce Marcelo. Otra cosita, Marcelo, que hay mucha gente que Dale, va Agustín. entrando, va a estar ingresando por el link, así que Bueno, si después lo podés ir haciendo entrar. ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Ahí estamos. Así que bueno, Agustín, bueno, hice un poquito la presentación que había hecho, que había comenzado hace unos minutos atrás, digamos, si aprendimos la lección, los liberales, por decirlo de alguna forma, y si es un momento histórico, digamos, o una oportunidad que debemos aprovechar, y cómo aprovecharla. Digamos, no quiero meter ya ahora la bomba de Juntos por el Cambio, si es inteligente meterse dentro de Juntos por el Cambio. A mí me gustaría preguntarte a vos, Agustín, vos, digamos, ¿qué potencial le ves a este año, más que nada con el poderío de los pibes, digamos, de los muchachos de pibes libertarios? ¿Qué es lo que vos escuchás? ¿Cómo lo ves? Bueno, voy por partes. Primero, en cuanto si aprendimos la lección, yo creo que en parte un sector del liberalismo la aprendió y otro sector no. Hay un sector que sigue quizás con una vieja escuela, que prefiere mantenerse al margen de la política, prefiere decir, no, yo el liberalismo no entro en la política, entonces se va y se mantiene al margen y solo se enfoca en una batalla cultural. Algunos ni siquiera eso, ni siquiera algunos se esfuerzan en la batalla cultural. Pero después hay un muy buen sector, yo creo que la mayoría, eh, que eso es lo que genera quizás una interna entre el liberalismo, eh, y hay una gran influencia en los jóvenes. Yo creo que los jóvenes hoy, hay un momento histórico, yo creo que si los referentes principales del liberalismo argentino lo saben aprovechar, puede ser un punto de partida muy interesante, Sí, teniendo en cuenta que hasta 5 años, lo revolucionario, lo loco, lo diferente era ser marxista, de izquierda. Hoy lo loco, lo novedoso, es el liberal. Ya vos después capaz lo escuchás hablar y vos decís, no, este de liberal no tiene nada. Pero bueno, no importa, pero no importa en el sentido de decir, bueno, está en la boca de la gente. Hoy eso vende, hoy eso es lo que vende ante la mirada de la gente. Entonces, teniendo ese punto de partida, ese marketing, es muy importante que los referentes sepan utilizarlo. Y es muy importante no hacer lo que hizo López Murphy, por ejemplo. Acá sí, lamentablemente, le metí un palito por lado Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque vendiste tus ideas. Lamentablemente vos entraste en un momento que está el boom, por así decirlo, de los jóvenes liberales. Vos te fuiste con Juntos por el Cambio, y vos con Juntos por el Cambio no vas a aplicar ideas liberales. Te pueden llegar de permitir un caramelo, alguna cosa chiquita, pero no es un partido liberal, ni siquiera es un partido de centro-derecha, y ni siquiera es un partido que ya económicamente aplica medidas económicas totalmente distintas a las que propone el liberalismo. Entonces, ya cuando y además tenés sus referentes, son todos colectivistas, muchos son referentes de izquierda, pasaron
muchos por el peronismo, sin ir a que el peronismo es malo ni nada de eso, sino que ideológicamente no coinciden. Entonces, teniendo Sí, eso, sí, hay un momento histórico, hoy los jóvenes, yo veo mucho liberal, yo veo, o al menos que se hacen llamar liberal, y otra cosa muy importante, si bien tenés la gente, los jóvenes que se hacen llamar liberal, después tenés un sector de jóvenes que dicen no soy liberal, pero cuando lo escuchás hablar, coinciden todo con el liberalismo, que están hinchados a la sí, bola de los políticos, que los impuestos son insostenibles, que algunos te tiran el gasto público, o sea, cuando lo empecé a escuchar, después, si vos los indagás un poco, bueno, después quizás de entrada no entienden tanto, pero es como que ya está el speech, ya está el tema. Entonces, exacto. es muy importante abarcar ese tema. Marcelo, ¿coincidís con Agustín en esto de lo de López Murphy? Digamos que no fue una jugada inteligente, que puede llegar a salir mal. Sí, a ver, yo creo que fue más de lo mismo. Es decir, yo en la respuesta histórica que te di, eh, si saben desentrañar bien la idea, digamos, se habrán dado cuenta que eh, me hace acordar mucho a la experiencia aquella de la UCD con Menem. Es decir, por supuesto los actores son distintos, los partidos son distintos, los esquemas políticos son distintos, pero el hecho de dejarse cooptar, es decir, participar en una interna, eh, que es externa, pero no deja de ser interna, Sí, eh, bajo un sello que es diferente, pero donde vos permitís o habilitás la entrada de candidatos que en realidad le convienen más a, al partido sí, madre, digamos, a vos mismo, o al partido que a vos te dio el sello, la verdad que es jugar para ellos. exacto, Y eso me exacto. parece que es malo, o sea, vos lo podés justificar, como no lo podés justificar, ¿no es cierto? Son mis convicciones, me parece que es más válido trabajar dentro de ese esquema que hacerlo por fuera, o como él lo critica a Javier, por ejemplo, cuando dice a mí el antipolítico no me sirve, porque yo siempre fui tributario de un gran partido como el radicalismo, ¿no es cierto? Cuando él vende esas convicciones, la verdad que es el mismo discurso que hacía el Sogaray, es lo que yo luché toda la vida, entonces ahora tenemos un presidente que nos permite llevar a la práctica estas ideas, cómo no me van a permitir que yo hipoteque el partido? Bueno, esto es lo mismo. Y Sí, me parece que lo que no ven este tipo de líderes es que precisamente los partidos políticos, para que tus ideas o para que las reformas que plantean tus ideas se plasmen con éxito, vos necesitas de un partido político apropiado, de una claro, coalición política apropiada, no de una coalición política que tercerice tus ideas. ¿Por qué? sí, Porque después tenés los problemas que tuviste con Menem, por ejemplo. O sea, sí, Menem terminó sacrificando las reformas pro mercado en función de sus compromisos con los gobernadores, el gasto público, de su compromiso con los sindicalistas, a las obras sociales, es decir, todas las reformas que él pretendía hacer o que hacía por un lado, la misma coalición política se las boicoteaba por el otro, ¿se entiende? Y sí, esto coincido con Agustín. Juntos por el Cambio, jamás en 15 años voy a sumar los años de compromiso y cambio, de que fue el partido inicial de Macri, ¿no es cierto?, con Recrear y demás. Y después el PRO, jamás nos dieron señales claras de que fueran un partido pro mercado. No lo digo solamente en términos retóricos, hay infinidad de declaraciones, ¿no es cierto?, de dirigentes del PRO diciendo que ellos no eran un partido liberal, ni nada por el estilo. Sino que además, en la práctica no lo fueron. En la práctica jamás pusieron a un liberal, ni siquiera como ministro de Economía, ni en Cava, ni en De hecho, todo lo contrario. Nacional. Lo llamaron plateísta expert, no sé si recuerdan. Ningunearon todo lo que fueran ideas. Siempre se la dieron de pragmáticos, siempre. Y claro, ser pragmático no está mal hacerlo en China, digamos, pero aquí en Argentina me parece que ser pragmático es un arma de doble filo, ¿no es cierto?
sí, muy bien las sí. reformas que Sí, tenés que hacer, y acá si no las haces con convicciones, no las vas a poder hacer nunca. Así que, bueno, sí, a mí me parece también que un poco lo que hablaba de los referentes o líderes, dependiendo cómo uno quiera pensarlo, yo particularmente creo que no hay líderes liberales, sí hay referentes. ¿Por qué? Porque yo creo que un líder es el que sigue a un plan, por decirlo de alguna forma. Decir, bueno, este año hacemos esto, en tal provincia se puede hacer esto, digamos, un orden, generar un orden de acción. Por eso me parece que hay referentes. Pero sí, aunque sea a modo personal, esto obviamente sin ofender a nadie, creo que López Murphy responde más a una lógica de una política más clásica, de la cual un libertario, representado más que nada por Milei y por Agustín, por ejemplo, y creo que nosotros también, queremos ya salir de esa lógica de juntémonos a ver qué pasa porque el de al lado es más malo. Y así nos sí, terminamos diluyendo en todos lados. Me parece que no es inteligente. A ver, si nos ponemos a pensar, ellos van ganando en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque no ganan solamente en el aspecto de la política, sino también institucional y cultural también. Nosotros vamos a un merendero y seguramente hay peronistas. Vamos ni a hablar de un gremio, de un sindicato. Entonces, no podemos pretender ir a lo más, para mí, ¿no? Personalmente, ir a lo más arriba, meter un presidente liberal, si no trabajamos sobre las bases primero. Por eso me parece tan importante la sumatoria, el complemento de la batalla cultural y un aparato político liberal propio, como vos bien decís, Marcelo, que no se venda porque es propio, como podría ser la UCD acá en Santa Fe, y bien armado, con una fuerza militante, con una batalla cultural, etcétera, 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 que bueno, eso habrá que trabajarlo, pero que si no se da, yo creo que vamos a seguir, como se dice, digamos, necesitando sellos ajenos y que se van a ver diluidas las ideas. Eso por ahí es un poco mi opinión. No sé qué opinión tienen, muchachos, ustedes de eso. mira, yo creo que hemos dormido la siesta muchos años en Argentina, en gran medida producto de la crisis del 2001, en gran medida después del antídoto, ese medicamento que tomamos, que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, que le permitimos muchas cosas que tal vez en otros tiempos no le hubiéramos permitido a otra coalición. Y todo eso que vos decís es así, es decir, no hubo cambio cultural tampoco, porque Sí, yo no, digamos, yo escribo todo lo que estás afirmando, es decir, no hay espacio de la sociedad civil que vos digas, en algún punto nosotros competimos con ellos. sí, Fíjate, yo trabajo, por ejemplo, en el ámbito de las universidades públicas. Yo soy una rara avis, yo y claro. algunos más, ¿no es cierto? Es decir, en general, y no me digas que no hay profesores afines al PRO en las universidades públicas, los hay, Sí, pero están calladitos la boca, es decir, durante todos estos años han hecho la plancha, sí, nada ha cambiado en términos de la discusión, digamos, no hay profesores tipo Milei en las cátedras de economía, por ejemplo, o en Rosario, como era el gran Rogelio Pontón. Esos ejemplos no abundan en las universidades públicas argentinas. Porque el sí, liberal tiende a retraerse a las universidades privadas o a las fundaciones privadas. Es más cómodo ir dar la batalla cultural, ¿viste? Pero la batalla cultural sí. en soledad no es tal batalla cultural. La batalla cultural la tenés que dar codo a codo en los terrenos donde ellos te ganan. No hay Exacto. tampoco Sí, liberales en los sindicatos. Vos dirás, bueno, claro, la legislación laboral, la legislación sindical te impide formar un sindicato liberal, por cierto. Bueno, pero ¿cuántos liberales hay estudiando el tema sindical, por ejemplo? No hay. No hay liberales tampoco en también los medios de tenemos la figura comunicación. de autoconvocados hoy en día. Hay muchos Bueno, grupos autoconvocados que ahí terminan está, siendo más afines a nosotros que a otra ahí cosa, está. digamos. Bueno, ok. En los medios de comunicación tampoco hay liberales. ¿Cuántos Sí, periodistas liberales conoces realmente en el país? exacto. ¿No? Sí, Que la nata sea nuestro abanderado hoy. Sí, será un claro. abanderado en términos de antikirchnerismo, pero todos sabemos quién era la nata en los años 90, ¿no? Era progresista y yo creo que todavía hasta el día de hoy sigue siéndolo. Y así Sí. mucha gente, mucha gente. Entonces, no sé dónde estamos los liberales. La verdad que yo creo que Milei, en ese aspecto, condensa casi todo en su propia figura,
tiene un discurso que penetra en lugares donde nunca penetramos, tiene un discurso fácil de entender, o sea que hasta un peronista lo entiende y hasta lo puede llegar a aplaudir. Condensa esa síntesis tan deseada entre lo académico y lo político, que nunca tuvimos. Por eso mucha gente el palo lo envidia, por eso mucha gente el palo lo recela. Entonces, bueno, nos está facilitando las cosas, digamos. Gracias a tener a Milei, digamos, podemos hacer más rápido el tránsito, porque si no, la batalla cultural sería eterna, digamos, ¿no es cierto? Muchos jóvenes se sienten atraídos por él, y más del 65% de la población argentina es joven, así que eso también nos facilita. Es decir, el radicalismo no tiene juventud, el kirchnerismo tiene juventud, pero la tiene rentada, el socialismo no tiene juventud, el peronismo clásico no tiene juventud, el PRO tampoco tiene juventud, excepto rentada, es decir, la juventud está con nosotros. Y eso, desde ese punto de vista, yo adhiero a lo que dice Agustín, tenemos una gran ventaja histórica a futuro, hay que aprovecharla. Y después ya habrá tiempo para ocupar todos esos lugares de la sociedad que hemos dejado vacantes en estos 20 años, en gran medida por culpa de habernos dejado entretener por la grieta. Hay algo que me llamó mucho la atención de estos días, que salió en varios medios. Agustín, si querés también opinar sobre esto, que es lo que sucedió en Rosario. Disculpen si hay gente de otros lugares de ser tan localistas, por el tema del Che Guevara, de que lo habían nombrado ciudadano ilustre y están juntando firmas para quitarle, digamos, esas menciones, esos títulos. Y bueno, también tenemos la plaza de Che Guevara, las estatuas, etcétera. Me parece que estamos viviendo realmente un momento de comienzo a un tipo de movimiento interesante, digamos, porque hago un pequeño paréntesis en lo que vos decís, Marcelo, sumado a este tema de Che Guevara. En las encuestas estoy viendo que los de más de 30 años eran los militantes, digamos, kirchneristas, pero los menos 30 años hoy más que nada son militantes liberales libertarios. Cosa me parece muy llamativo. Y esta agrupación que había propuesto eso son chicos de las universidades, o sea, menos 30 seguro. Agustín, ¿qué te pareció esa idea de lo del Che Guevara acá en Rosario? ¿Qué opinión te merece? Ya, a nosotros, yo te voy a hablar incluso en rol de la organización, para que no sea únicamente una postura personal, porque también es una postura de la organización. Nos parece totalmente perfecto. El Che Guevara es una figura, no sé cómo hay una estatua de él, sinceramente, o sea, no sé en qué momento fue una buena idea o dijeron éticamente está bien. Pero bueno, de hecho nosotros dimos el apoyo a esa actividad. Nosotros estamos organizando otra actividad aparte, me voy a guardar los detalles, se van a enterar en estos días, pero bueno, yo creo que es importante y es un buen mensaje de la juventud, como dice, basta de gente como Che Guevara, basta de referencias, basta de esa locura de decir es un ejemplo para los rosarinos, o sea, esa estatua está en un lugar que dicen como si fuese un héroe, o sea, es una locura, era un asesino, era un homofóbico, o sea, a mí me da risa cuando veo homosexuales con las banderas del Che Guevara, es como ver a un judío con la bandera, o sea, es una locura. Entonces, yo creo que la juventud esté dando ese mensaje y que quiera sacarla es algo que la verdad que da esperanza. ¿Sabés que algo que les quiero comentar? Yo tengo 32 años, también formé parte, digamos, de esa generación. A ver, en realidad yo nunca fui kirchnerista, tengo muchos amigos, yo estudiaba psicología en una universidad pública, imagínense, muchos amigos que se hicieron kirchneristas por una cuestión de moda, porque era, digamos, hasta por una cuestión de valores, ¿viste? Una locura. Y recuerdo largas charlas con gente de izquierda que lo nombraban al Che Guevara, pero por una cuestión de heroísmo, de ese héroe estilo, digamos, como una especie de leyenda griega, ¿no? De aquel que sale de la nada, es más, sale de una familia pudiente, pero pelea contra eso, ¿no? Entonces lo veían por ese lado emocional. Y yo creo realmente que hoy en día Javier Milei representa eso, digamos, para la sociedad también, ¿no? Cuando dice la casta política, no quiero repetir los insultos, pero
Los políticos, digamos, de M, digamos, tiene un enemigo bien concreto contra los que se enfrenta, pero también tiene un contenido, cosa que no sé si podemos hablar lo mismo de Che Guevara. Digamos, fue conociendo algunas ideas socialistas, comunistas y las fue empezando a aplicar. Pero me parece interesante el aspecto emocional, digamos, de la política en definitiva, y es una gran discusión que tenemos en los grupos liberales, digamos, si tenemos que utilizar la emocionalidad. ¿Por qué? Porque algunos dicen, lo que pasa es que si usamos la emocionalidad, terminamos vendiéndonos a algo que luchamos, con lo que luchamos. Pero también hay una racionalidad, o sea, también tenemos todo un contenido. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Digamos, ¿tenemos que utilizar esta emocionalidad o la dejamos de lado? Bueno, a ver, en mi caso son planos distintos, ¿no? El plano político requiere llegar a las emociones de la gente. Es decir, es imposible pensar que solamente se puede llegar a través de la racionalidad de las ideas y demás. Siempre cuando vos recibís un voto, estás de alguna manera identificándote con la emocionalidad de la gente también, en algún punto. Ahora, eso no significa ni ser demagógico, ni ser mentiroso, ni usar figuras históricas, adrede, ¿no es cierto?, tipo de la manipulación en general a la que nos tiene acostumbrada la izquierda. O sea, una Sí. cosa no necesariamente lleva a la otra. Respecto al tema del Che, yo creo que es otro indicador de la batalla cultural perdida. Es decir, los últimos 20 años hemos visto como Juntos por el Cambio, muchas plazas del país, en muchas ciudades del país, ha permitido que el relato histórico de los años 70, de los desaparecidos, de la conquista del desierto, de la experiencia de la colonización española, de los pueblos precolombinos, tanto en las cátedras universitarias como en las ciudades, en los consejos deliberantes, en las ordenanzas que permitían que se le ponga el nombre del Che Guevara a tal plaza en tal lugar del país, o del aeropuerto Néstor Kirchner, o del Centro Cultural Néstor Kirchner, etcétera, etcétera. Junto por el Cambio lo ha permitido, eso, lo ha avalado, ¿no? Claro. Han sido muy pocas las voces en contra de eso. Y entonces, claramente, los periodistas ni hablar, es decir, los medios de comunicación se han subido a ese carro, si se quiere, pseudo progresista. Y bueno, entonces, prácticamente las voces que pudieran estar en contra de eso fueron absolutamente minoritarias. Yo creo que en ese terreno está bien salir a enfrentar eso, construir nuestro propio relato, sin manipular a nadie, pues, simplemente estaríamos ofreciéndole a la ciudadanía la otra campana, y sin necesariamente tampoco adoptar posicionamientos autoritarios. Es decir, nosotros en los 80 sabíamos cómo discutir, por ejemplo, el tema de la violencia antisubversiva. No por eso escribíamos papel la dictadura, ni nada por el estilo, y es más, aclarábamos que la represión empezó no con la dictadura, sino con el tercer gobierno peronista, ¿no es cierto?, con el decreto Sí. famoso de Isabel. Es decir, a mí me parecen insólitas las posiciones de estos años, ¿no es cierto?, porque me parece un grave retroceso respecto a lo que habíamos luchado en los 80, sin olvidar que Alfonsín ascribió a muchas de esas posiciones, ¿cierto? Alfonsín, yo no voy a olvidar que la Franja Morada era una especie de cámpora, la cámpora de los años 80. Esto les duele reconocerlo a muchos de los radicales porque están adentro Juntos por el Cambio, por supuesto, es criticar su propio pasado, ¿no es cierto? Pero me parece que ahí hemos retrocedido mucho y creo que a esta altura hay que reaccionar frente a eso. Sí. Y yo quiero agregar una cosita, que es una mezcla también de todo lo que se Y decía. Agustín, sí, sí. Sí, quiero agregar una cosita, algo que viene también por parte del título de la conversación y más o menos de lo que se viene hablando, y de algo que yo veo hoy, y bueno, a vos, Ignacio, ya me lo has escuchado decir muchas veces. El tema de decir, bueno, basta de mostrar el liberalismo de tal forma que solo gente académica lo entienda. O sea, es como que en el último tiempo se enfocó únicamente, por un lado, únicamente económico,
Y la realidad es que si vos querés estar en política o querés ganar una batalla cultural, a la gente le chupa un huevo la tasa de interés, el PBI per cápita, el keynesianismo, la escuela austríaca, Hayek, Keynes, les chupa un huevo. Entonces, eso lo va a entender una persona con un determinado nivel académico que comparta tu ideología, o sea, está yendo a un nicho muy chico. Entonces, nosotros, también como organización y yo personalmente, a uno que apunta a decir, bueno, pará, evitemos, está bien, hay que hacer entender que hay cosas en la economía que son básicas, que hay cosas que se tienen que aplicar, listo. Ahora, vamos también por el lado ético y moral, vamos también por el lado de decir, listo, pará, el liberalismo también no es nada más para los ricos. De hecho, va a ayudar a salir de la pobreza al que menos tiene. O sea, hay que empezar a transmitir ese mensaje, a eliminar ese liberal de café, el famoso liberal de café, que lo único que hace es sentarse en un bar, pedirse un cortado chico y criticar la economía de todos los gobiernos, porque la tienen clara, supuestamente. Entonces, listo, vamos a meternos en los barrios, vamos a empezar a meter esas ideas a la gente, vamos a empezar a comunicársela, vamos a empezar a decir, a explicarles a la gente lo que es en verdad el liberalismo. ¿Cuántas veces han escuchado que el liberalismo es de derecha, el neoliberalismo, que el liberalismo apoyó la dictadura? Que, o sea, claro, si nos quedamos tanto tiempo callados y el único nicho que nos enfocamos fue a los académicos, obviamente van a pensar de eso. Te van a decir facho, antiderecho, que odias a los homosexuales, que vos decís, ¿de dónde? O sea, vos cuando vas a la teoría, es todo lo contrario. Ahora, los referentes liberales del último tiempo, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, se encargaron de que solo un sector académico entienda las ideas. Entonces, se dejó de lado la mayor parte de la población, la clase media baja, la clase media alta y la media baja, y toda aquel clase acomodada que no estudia economía. Toda esa gente quedó fuera de la idea del liberalismo. O sea, te ocupaste únicamente un nicho. Entonces, justamente eso creo que es el mayor desafío del liberalismo hoy. Ese liberalismo popular, por así decirlo. No populismo, sino un liberalismo más popular, más de la gente, que lo entiendan todo. Bajar esas ideas técnicas a que la gente lo entienda. Después, una vez que se entienda, después le decís cómo un impuesto puede beneficiarlos, a eso si tienen dudas se lo explicás, pero pasa por otro lado de la discusión. La batalla cultural pasa por otro lado, no únicamente por el punto económico. O sea, yo quería agregar Bueno, ese punto. excelente. Algo justamente que lo iba a citar a Julio, que estuvo escribiendo y decía eso, liberalismo popular, y yo coincido al 100% con lo que están diciendo los dos. Y es más, hasta diría, tenemos que, a ver, esto es como una especie de venta, por decirlo de una forma, de vender algo. Uno tiene que saber cuál es el lenguaje, qué es lo que le interesa a la gente. No es lo mismo alguien de Capital que alguien de Jujuy, que alguien de Rosario, ni hablar de las diferentes posibilidades económicas de cada uno, ni de formación, y menos de cuestiones de edades, ¿no? Lo hemos hablado mucho con gente, digamos, de más de 60 años que nos dicen, no, pero los liberales, no me vengas con eso, nunca funcionó, bla, bla, bla. Pero la realidad es que es lo único, sí, lo único, por decirlo de alguna forma, que funciona en todo el mundo. Ahora, ¿por qué en Argentina no funciona? Entonces, ahí tenemos que hacer una especie de introspección a cada uno de nosotros, a nuestro grupo de amigos, a nuestros familiares, etcétera, para ver cómo ellos forman esta idea, digamos, de progreso, de un bienestar social, etcétera. Me parece que, a mi modo de ver, ese es el gran desafío que tenemos los liberales. Una vez que tengamos hecho ese análisis, me parece que ya vamos a tener las herramientas mucho más fácil, más afiladas para salir por decirlo de alguna forma, a vender, ¿no? El liberalismo o a transmitir las ideas, ¿no? No sé, Marcelo, vos qué pensás con respecto a eso, si ese es el gran desafío liberal de hoy, cómo... Sí, sin duda, como lo eran los 80, ¿no? En el momento de aquella época, nosotros formamos una línea interna dentro del partido que se llamaba Unión Liberal y que pretendía, y escrito un documento que se llamaba PRONLA, el cual formó parte, por ejemplo, Gustavo Lázari, joven, por cierto, y que hablaba justamente de un liberalismo popular, enfrentándonos a la coordinadora nacional, a la Franja Morada, al sector más izquierdoso, el radicalismo, digamos. Yo agregaría a lo que dicen ustedes que, bueno, hoy las circunstancias están más que dadas para hacerlo, o sea, nos queda la obligación de hacerlo,
popular, porque más del 50% de la población argentina está empobrecida, así que no sé de dónde vamos a sacar los votos si no es de ahí, digamos, ¿no? Ahora, insisto, no por eso hay que ser demagógico, ni llevar comida a los merenderos, ¿no es cierto? Me parece a veces por ahí nuestros jóvenes se equivocan con esa postura, que no, nosotros no tenemos por qué hacer eso, y no por eso vamos a dejar de ser sensibles a los problemas que tiene esa juventud. En todo caso, hoy tenemos la herramienta tecnológica para llegar a ellos de una manera que antes hemos podido llegar, y la sensibilidad con los problemas de esa juventud, que hoy no termina en la escuela secundaria, que hoy se droga en los barrios de Rosario, que hoy tiene infinidad de problemas que tienen que ver con la violencia doméstica, que andan por las calles deambulando, o que se refugian en las computadoras para traerse, tiene que ver con la autoestima, con un gran trabajo psicológico de contención, aumentarles la autoestima. Ustedes saben mejor que yo que el liberal es una persona con una autoestima importante, y a partir de allí reconstruir esa confianza en sí mismos para de esa manera ayudar a los demás. Si no trabajamos más ahí, va a ser difícil reconstruir el tejido moral de la Argentina, ¿no? Exacto. Y no es ayudando, digamos, la forma de ayudar nuestra es esa, digamos, tratar de potenciar la autoestima, es un trabajo cuasi psicológico el que tenemos que hacer, cuasi docente el que tenemos que hacer. No hablando desde una superioridad moral, por cierto, ¿no? Y el otro Sí, tema es justamente el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías me parece que nos facilita mucho las cosas, a diferencia de los 80, donde la política era más bien física. Este tema de WhatsApp, el tema de Instagram y demás, las distintas redes sociales, creo que los jóvenes están mucho tiempo allí, hay que tratar de direccionar ahí el trabajo educativo, si se quiere. Y, y bueno, el otro factor me parece son los medios de comunicación, pero no los medios de comunicación tradicionales, sino usar las redes sociales como medios de comunicación nuestros, que fue un poco parte del éxito de los últimos líderes, estos populistas que hubo en el mundo, ¿no es cierto?, sin identificar populismo con liberalismo, ¿no? El caso de Bolsonaro en Brasil y demás, que por supuesto fueron ayudados también por el aspecto religioso. Me parece que ahí los liberales tampoco debemos mezclar los tantos, ¿no? Porque me parece que se dan ahí ciertas conjunciones, sobre todo en los jóvenes, que no, a mí desde el punto de vista ideológico no me gustan demasiado. Pero bueno, son cuestiones muy finas a debatir, como vos decís, Ignacio, en los próximos tiempos. Y creo que el ciclo histórico está de este lado, justamente, así que hay que aprovecharlo. exacto. Y otra pregunta general. ¿Cuáles creen que tienen que ser? A ver, voy a ser autorreferencial. Uno de los mensajes que más me impactó del liberalismo cuando lo vi es que va en contra de la clase política. Eso fue como una puerta de entrada que dije, che, wow, que hay que tener cojones, digamos, para decir eso de forma tan abierta, porque bueno, hoy la política atraviesa, digamos, toda la sociedad, ¿no? Todo el tejido social. Y me gustaría también abrir el juego a Rodolfo Razzari, que se sumó. La pregunta es, ¿cuáles son, o cuál es, mejor dicho, el mensaje que ustedes piensan? Primero te pregunto a vos, Agustín, que hay que llevar como bandera, por decirlo de alguna forma, desde el liberalismo. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el más atrayente para la gente? ¿En qué sentido? ¿Cuál es, digamos, la cuestión? Antipolíticos, menor Estado, baja de los impuestos, libre comercio, ¿cuál te parece a vos que es el más atractivo de todos? Y yo creo que hoy lo que más está agarpando es la antipolítica. Y eso se puede ver también en cómo piensan los jóvenes. Vos tenés un cierto sector joven que se denomina liberal, se llaman liberales, y después tenés un muy buen sector de la juventud que dice, no, los políticos son toda la mierda, no me gusta ninguno, son todo lo mismo, son los culpables del problema. O sea, viendo eso, que para mí es la estadística,
Yo creo que hoy lo que más predomina, el argumento que más predomina es la antipolítica. Exacto, exactamente. Y Rodolfo, no sé si estás presente o podés hablar, te agarré ahí de imprevisto que te vi y me gustaría conocer tu opinión acerca de esto, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el mensaje más impactante o el que podría abrirnos puertas a los liberales? No sé si están... Ahí estamos. A ver, coincido un poco con lo que dice Agustín, o sea, y un poco lo que había pensado para la presentación de mañana. Los liberales siempre hablaron de economía, y a ver, acordémonos del Sogray, que era nuestro referente con Marcelo. El Sogray hablaba de economía, nunca hablaba de la necesidad de la gente y del individuo avasallado por ahí por el Estado, pero no en la economía. Y hoy creo que el gran problema es cómo el Estado y cómo el funcionario o hasta el empleado básico tiene poder sobre, por ejemplo, el comerciante. O sea, nosotros acá en Rosario, por ejemplo, vamos a basar la campaña en el pobre empresario, comerciante, verdulero que tiene que hacer año y medio de trámites para poder abrir un negocio. Y eso también es el Estado vulnerando los derechos individuales de las personas. Pero bueno, creo que el gran desafío no es difundir el mensaje, sino que la gente sepa que estamos difundiendo el mensaje. O sea, por más que, como dice Marcelo, las redes te permiten llegar, hoy en Rosario, por ejemplo, va a haber 56 lemas, 55 lemas. Sos uno más y la gente es difícil que se entere. O sea, más que el círculo de uno o el círculo de la gente que son amigos de amigos, no es tan fácil llegar a lo mejor a un joven que no tiene relación con nosotros. O sea, es difícil que se entere que existís y que tenés un mensaje liberal, por ejemplo. Ese va a ser el desafío. No sé sí, estoy de acuerdo. Algo que por ahí también a mí me impactó y que tiene que ver con el ámbito, que lo hemos dicho acá entre líneas, el aspecto filosófico y de valores del liberalismo. Yo recuerdo antes de conocer el liberalismo, digamos, las ideas que tenía eran que eran fascistas, que eran cerrados, conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, me parece... Hay alguien ahí, Daniela, ahí está, ahí se cerró un poquito el audio. Gracias, Daniela. Vuelvo a esto. Yo creo que el argentino, como tiene esta idea de que el liberal es fascista, que va en contra de los homosexuales, que no le importan los pobres, etcétera, a mí me pareció muy fuerte, o sea, fue una gran puerta de entrada para mí, que venía desde un lado más de izquierda, conocer los reales valores, ¿no? Pero después también coincido con Rodolfo, está bien los valores, están bien, pero hoy la gente necesita cosas prácticas. Digamos, necesitamos, por decir de alguna forma, darle una respuesta directa para sus problemas cotidianos. No vamos a, digamos, yo creo que doña Clota de un barrio, no sé si le interesa la macroeconomía, más allá de que obviamente sabemos que influencia, pero me parece que ir hacia lo concreto es una de las grandes claves que tenemos que utilizar los liberales para entrar, digamos, dentro de la mesa de los argentinos, me salió esa expresión. Me parece importante, ¿no? Dar esa batalla común. No sé qué les parece a ustedes, si el liberalismo también tenemos una respuesta a los problemas cotidianos de los argentinos, porque guarda que son muchos, no son tan pocos. No nos podemos quedar solamente en economía. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Bueno, a ver, varias cuestiones ahí. El tema de la antipolítica, empiezo por la antipolítica, ¿no? Creo que es un momento especial para la antipolítica. Hay un 20-25% de la población que, según las encuestas, está harta de los políticos. Creo que está bien porque hay un desencanto, una frustración conjunto por el cambio enorme. Y son las 2 últimas décadas prácticamente que hemos vivido así, ¿no? Con este bipartidismo de coaliciones,
vamos a decirlo así, que una especie de grieta que nos ha distraído mucho y que por lo tanto, dado que el año pasado, por ejemplo, el líder de la bancada opositora le dijo comandante a Alberto Fernández en la campaña contra la pandemia, y Rodríguez Larreta estuvo sentado cada 15 días con Kicillof y con Fernández, compartiendo de alguna forma las restricciones a las libertades de los argentinos, planteando esto que dice Rodolfo, ¿no? Esta dicotomía entre los argentinos que trabajan versus los argentinos que no trabajan. Claramente está claro que los argentinos, buena parte de los argentinos, estén hartos de toda la clase política. Ahora, eso hay que aprovecharlo, pues está bien, Milei de alguna forma lo aprovecha, pero ahí tengo que hacer dos acotaciones. Una, no es la primera vez que hay outsiders en la política argentina en los últimos 38 años. Muchísimos. Ahí en Santa Fe, Carlos Reutemann, Miguel del Cel, bueno, ahora Carolina Lozada, hay mucha gente que ha sido novedosa y ha entrado a la política argentina y el sistema se los comió de alguna forma, ¿no? Eso por un lado. O sea, no hemos tenido fenómenos como el de Bolsonaro o el de Trump en Argentina, porque el sistema político ha sido muy fuerte y los ha logrado manipular, contener y no dejar que se les escapen de las manos. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros los liberales creo que tenemos que aprovechar eso, antipolítica, el discurso de la antipolítica nos viene bien, pero coyunturalmente, porque de hecho para poder gobernar el día de mañana, una vez que tengamos el poder, las reformas, la magnitud de reformas que tenemos que hacer, necesita ciertamente apoyo político partidario. No hacer eso que hacía Macri, por ejemplo, ¿no? Que asumió y ni siquiera la gente del PRO fue invitada a la asunción, es decir, ni siquiera se permitían, no se olviden, los actos públicos en defensa de él, tras que su mensaje comunicacional era bastante flojo. Entonces, ahí me parece que el discurso antipolítico tiene que ser utilizado coyunturalmente, hasta cierto punto, prudencialmente, y en algún punto vamos a tener que retomar esa revalorización de la política. Respecto a lo que decía Rodolfo, de que la gente necesita que le satisfagan sus problemas, que se los solucionen sus problemas, bueno, ese es un discurso que ha tenido el PRO históricamente. De hecho, Macri, Rodríguez Larreta y Encaba, no sé si recuerdan el debate con Michetti y Rodríguez Larreta, fue un debate muy aburrido porque giraba en torno a las bicisendas y el Metrobús. El tema es tratar de combinar las soluciones prácticas a las necesidades de la gente con las ideas. Esa me parece que es la conciliación o la coincidencia que tenemos que buscar. Y me parece que ahí el PRO pecó de demasiado pragmatismo, poco ideologismo. Creo que tenemos que ir a una convergencia. Nosotros en la UCD en los 80 teníamos, decime si no, Rodolfo, teníamos demasiado ideologismo y poca praxis, ¿no es cierto? Nunca habíamos gobernado, de hecho, prácticamente nunca gobernamos. Pero yo creo que eso hay que aprenderlo, hay que en estos años aprender, ya que vamos a tener una serie de diputados ahí sentados, hay que aprender rápidamente a cómo gobernar, tratar de solucionar nuestros déficits comunicacionales, solucionar nuestros déficits de gestión, aprender, si se quiere, las lecciones del PRO y hacer un curso acelerado, digamos, pero al mismo tiempo sin vaciar nuestro contenido ideológico, que es un poco el gran fundamento de nuestras políticas. Sí, coincido. Sí, me gusta, digamos, con Agustín, cuando estuvimos hablando sobre esta reunión, planteamos esto, ¿no? Como decíamos en el título, si se aprendieron de los errores o estamos cometiendo, digamos, lo estamos cometiendo de nuevo, por llamarlo de alguna forma, los nuevos liberales, ¿no? Yo digamos, tengo 32 años, hace un poco menos de 10 años que comencé con la idea del liberalismo, pero ¿cuáles son por ahí las cosas, ustedes, tanto a Marcelo como a Rodolfo, que, digamos, hay que tener cuidado de no meterse, de no hacer, digamos, un embrollo intelectual del liberalismo, de ser más humano, de ser más empático, salir más a la calle o estar más formado? ¿Cuáles les parece, digamos, algunos puntos bien concretos que hay que tener en cuenta?
No sé, Rodolfo, si querés. No, a ver, a ver, hay un planteo que es lo que yo te iba a decir. En los 80 todos teníamos el mensaje economicista. O sea, el mensaje de Alzogaray era economicista, hablaba de economía, nada más que de economía, y todos los liberales hablábamos nada más que de economía. Es cierto. Y el planteo hoy, a ver, no podemos desentendernos de que la economía es lo básico, porque el 90% del nivel de vida de la gente depende de la economía. Entonces, ¿cómo hacer para que el mensaje no sea economicista, que la gente vea que vemos la parte humana, pero a su vez, sin replegar, decir que, bueno, que por culpa de la mala política económica es que estamos como estamos? Y otro tema que creo que es fundamental y que es difícil de plantear es cómo compatibilizar el corto plazo con el mediano plazo. O sea, nosotros le decimos a la gente que, bueno, que nuestras soluciones en el corto plazo quizás no sean tan buenas, pero en el mediano plazo son las únicas posibles. Claro, si el hombre dice, bueno, yo tengo el problema hoy, entonces quiero robarle la vaca al de al lado y con eso repartimos media vaca cada uno. Entonces nosotros le explicamos, no, que si vos guardás la vaca y la ahorrás, dentro de 5 años va a tener 2 vacas, y bueno, el deterioro económico brutal que tiene el país, mucha gente ve nada más que en el corto plazo. Y es difícil digamos, hacerle entender, entienden, pero no les importa. Ya, y no se dan cuenta que el corto plazo se los ha ido comiendo los últimos 70 años. Sí, yo coincido, creo que, y lo dice Espera eso, ¿no? De que el argentino tampoco, digamos, no puede reivindicar las 3 últimas décadas porque la verdad que nos ha ido de mal en peor. El saldo general, digamos, es una sociedad mucho más empobrecida, ha vuelto a la inflación crónica, es decir, los indicadores, por donde los mires, son peores que los de hace 30 años atrás. Sí, sí. Entonces, no podés estar en contra de reformas, ya sea hacerlas en forma de shock o no. Creo que el gradualismo finalmente no, ya ha quedado demostrado que no sirve. Cuando vos te bancaste una agonía de décadas, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés que convencerla a la gente de alguna forma, que entienda que no vale la pena seguir muriendo en cómodas cuotas, digamos. Que es preferible pasar el río, aunque sea doloroso, por un breve tiempo, para así tener una salida, no solamente para vos, sino sobre todo para tus hijos y tus nietos. Ahí me parece que va a estar la clave comunicacional, digamos. Y yo en ese aspecto soy optimista. Y un factor que no mencioné es el tema de la pandemia, es decir, o de la cuarentena, ¿no? Me parece que se ha visto claramente que el pueblo argentino es muy dócil, muy Sí, dócil. es verdad. Es muy blando, es muy, digamos, es muy, lo voy a decir en términos maquiavélicos, es muy manipulable, porque se ha bancado lo que se ha bancado el año pasado. Entonces yo me río cuando algunos comunicadores dicen, ah, el ajuste de los liberales. A ver, te bancaste un cierre 9 meses en democracia, con la economía virtualmente parada y con una ayuda estatal que fue irrisoria comparada con otros países, incluso América Latina. O sea que, digamos, este país está Ahí vengo, para me que estaba vos, haciendo una llamada, ahí me conecto. dale, este país está como para que vos plantees un discurso duro, pero con cierta, como vos decías, Rodolfo, con cierta proyección a futuro. Sí. Parece que la gente se lo puede bancar hoy. Y se lo puede bancar tal vez mejor que en los 80, ¿no? Cuando teníamos serias dudas de que, porque bueno, de última Menem les planteó un discurso duro, ¿no? Nosotros teníamos dudas respecto a eso. Claro, Menem era peronista, ¿no es cierto? Iba a tener cierta recepción que un líder liberal tal vez no tuviera, Tenía pero yo cintura creo que hoy la sociedad argentina está, producto de las circunstancias que vivió, madura como para aceptar lo que un discurso liberal de cierta dureza y demás, transitorio, por cierto, porque nuestro camino no es plagado de espinas, ¿no? Es decir, uno sabe que al final del camino hay luz y hay una salida y hay una salida para siempre, pero bueno,
Ahí yo creo, yo en ese aspecto soy optimista. Sí, me gustaría hacerle unas preguntas a los dos. Por lo que estamos hablando de este pueblo, por decirlo de alguna forma, sumiso o muy pasivo, yo hay veces que veo justamente eso, pero que también necesitan un líder mesiánico, pero un líder mesiánico argentino, o sea, un líder mesiánico donde se le pueda tirar y donde se le pueda insultar, porque en definitiva es como una especie de proyección de uno mismo, ¿no? De este narcisismo que nos duele argentino. Y yo creo que ahí también aparece la figura, vuelvo de vuelta a lo de Javier Milei, cuando el tipo, digamos, expone sus emociones con un contenido muy fuerte e irrefutable, y tanta gente le llama la atención. Como bien dijiste, Marcelo, no solamente a los chicos liberales o libertarios, sino toda la gente, todos, aunque sea te dicen, no, ese tipo no, es un flojo, no, no me gustan la forma, pero algo saben. Entonces la pregunta es, ¿el liberalismo, necesitamos ese tipo de líderes? La política es para líderes, dice Julio, exactamente. ¿Y qué tipo de líderes necesitamos? ¿Carismáticos? ¿Sinceros? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo, no tengo dudas que necesitas ideas claras, convicciones, bueno, lo típico del liberalismo, entre comillas, ¿no? Cierta racionalidad, cierta coherencia, etcétera, etcétera, pero sobre todo necesitas valentía, porque es muy grosso lo que tenés que cambiar en un país así, se ha dejado tocar fondo y que necesita rápidamente salir. Eh, porque si no, no ilusionás, y sensibilidad. Valentía y sensibilidad. Si no tenés líderes con valentía y con sensibilidad, podrás tener las mejores ideas del mundo y demás, pero sensibilidad significa que vos tenés que ser necesariamente empático con los sentimientos de la gente que no la está pasando bien. Pero no solamente no le está pasando bien el de abajo, no le está pasando bien el de clase media, no le está pasando bien el tipo que está pensando en irse, el joven que está pensando en irse, el país. Eh, hay, hay que hacer una movilización, entre comillas, como una especie de cruzada popular para entusiasmar a la gente, primero para que se quede en el país, para que entienda que vale la pena quedarse en el país, y que bueno, que hay un futuro mucho mejor, mucho mejor. Y bueno, eso sí, con carisma, obviamente que necesitas carisma, pero no carisma para mentir, no carisma para manipular, sino carisma para motivar. Y Milei condensa algunos de esos atributos, sí, pero yo me conformaría con que haya muchos Milei, ¿no? Necesitamos muchos, con uno no alcanza. Sí, sí, exactamente. Y Rodolfo, ¿qué te parece el tema del liderazgo? ¿Cómo lo ves? ¿O no te importa tanto? ¿O es más importante un equipo? ¿Qué sentís, digamos? No, a ver, a mí la palabra líder no me termina A ver, coincido con Marcelo que a los argentinos siempre le ha gustado los líderes. Eh, a ver, venimos de Alberdi que sostenía que teníamos que tener un gobierno fuerte, pero los líderes después terminan en convirtiéndose en líderes mesiánicos. A mí me gustaría un gran ejército de gente razonable, divulgando ideas y diciendo y llevando y explicando, y pibes libertarios por todos lados llevando el mensaje, mirá, yo no soy gobernador, pero te vengo a tener esta idea, y así, si nosotros pudiéramos difundir las ideas a mucha gente y mucha gente a su vez difundir ideas a otra gente, quién es el líder no interesa, que es lo que pasa en Europa, en los países civilizados. Buscan evitar que haya un líder, o sea, más que un líder, desde la época de Mussolini, Hitler, es como que no se busca una persona que lleve a su vez un liderazgo personal,
sino que más bien una idea y una idea compartida. Milei, a ver, es una persona que tiene muchas adhesiones porque tiene un carácter histriónico, o sea, y sí, produce atracción, la gente lo ve como alguien que va de frente, que dice cosas interesantes, pero bueno, Milei es uno solo, no es tan fácil. Spert, por ejemplo, tiene más o menos la misma idea, pero no tiene la misma llegada. Pero bueno, es una persona que tiene tiene características especiales que no todos tenemos. O sea, y en un equipo de fútbol, si vos no tenés un líder, tenés que suplantarlo con el equipo. Entonces, armemos un equipo si no tenemos el gran número 10, pongamos los 11 mejores y hagamos pelar igual, porque no podemos perder el partido. Hay que seguir luchando. O Y sea, también, perdón que llevaste a la imagen futbolística, tampoco con todos Messi podemos ganar un partido. Messi es muy bueno arriba, pero andás a ver cómo defiende y cómo ataja, digamos. O exacto. sea, es interesante también esa visión. Sí, 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 Yo no lo veo incompatible, aclaro, no veo que bien, lo que dice Rodolfo es incompatible con lo que yo digo. O sea, yo creo, no es incompatible. cuando uno habla de líder no está hablando de gente que se sube al balcón, ¿no es cierto? No hablo de ese tipo de líderes. Líderes, bueno, en la jerga futbolera creo que sí, que necesitamos líderes para sacudir la modorra, pero también necesitamos un equipo, obviamente. Eso está exacto. clarísimo. Bueno, me gustaría escucharlo a Julio, que ahí le mandó un mensajito que está bien activo. A ver, Julio, ¿qué te parece este tema de los líderes? Si los liberales o Argentina necesita líderes y de qué características. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, hola, se me escucha bien, ¿no? Porque estoy en la calle. Perfecto, se te Y, escucha. Perfecto. bueno, bueno. Yo sí, obviamente, creo en los liderazgos, pero creo que también ese liderazgo, ese tipo de liderazgo, debe ser un liderazgo constructivo. Creo en los equipos y el mejor ejemplo que tenemos en nuestra historia es la generación del 37. La generación del 37, que es la generación previa a la generación del 80, ese país necesita 50 años para construirse. Me parece que lo que hoy le falta a las figuras liberales que son conocidas, miremos el caso de Milei, que es el más emblemático, es capacidad de construcción. No podemos pretender que se enfoque todo en la ciudad de Buenos Aires o en los grandes centros urbanos. Yo soy del año 87, o sea, los que vivieron los años 80 seguramente vieron a un hombre como Álvaro de Sogaray constituir un espacio liberal a nivel país. Hoy no lo tenemos. No tenemos un espacio único liberal a nivel país. Creo que hay un problema de egos en algunas figuras, pero bueno, es natural. Creo que pasa por ese lado y después un poco agregando lo que fueron mencionando en distintos momentos, creo que el gran problema en Argentina es el populismo y yo ahí definí un poco esa satisfacción de inmediatez que tiene el argentino con tener todo ya. Es muy difícil a la gente plantear una mirada de mediano o largo plazo. Así que es un gran desafío. Creo que en la comunicación los liberales vienen bastante bien. Lo que pasa es que creo que no es lo mismo que construcción política. La figura de Milei, bueno, Montes lo ha traído aquí, yo soy de Villa María, y bueno, son gente que convocan, incluyendo cobrando entradas, estos tipos en donde van te llenan salones, y eso hacía mucho que no se veía en un liberal. Así que bueno, es una expectativa, un desafío, y veremos qué sucede en las elecciones estas de octubre y noviembre, pero también hay que estar muy atento porque como bien, no sé quién fue el que mencionó, los outsiders generalmente después se desinflan y precisamente aparecen en elecciones legislativas. Uno tiene en mente en mi provincia el caso de Baldassi, Santa Fe el caso de Delcel, no olvidemos el caso de Francisco de Narváez en Buenos Aires, que después cuando van a elecciones ejecutivas la gente no los vota, o bueno, o se desinflan o no se bancan esa presión de la política, esa constancia que implica la política, que yo creo, siempre tomo una frase de Maslatón que dice: la política no es para gente fina, necesitas a todo el mundo, necesitas integrar a todo tipo de dirigentes, y así se construye un buen y gran espacio
que es lo que necesitamos para dar pelea en el 2023. Sí, comparto lo que decís. También es cierto los liderazgos también que tienen que surgir de los partidos. También cabría la discusión de hoy qué tan importantes son los partidos, qué función deben cumplir, porque hoy los partidos realmente parece que solo se arman para las elecciones, ¿no? Y me parece, aunque sea a mi modo de ver, tienen que ser una especie de contención o de escuela de pensamiento que tenga que ver con lo que obviamente representa ideológicamente cada partido. También creo en esta inmediatez del argentino. Yo también lo pienso desde el lado también como de una adicción, ¿no? Esto de que en otro lado, ¿no? Justamente hoy lo hablaba con mi novia que tiene amigos en Europa y no pasa ya de esto de, ay, yo necesito, es mi derecho, voy, pateo 2 puertas y me dan un subsidio y de esta inmediatez y del yo merezco porque soy. No, allá tenés que trabajar, punto. Digamos, después se ve, pero me parece que nos hemos mal acostumbrado a eso y se ha generado como un vínculo adictivo a la inmediatez de las respuestas del Estado. No sé qué opinan ustedes, qué opinás, Marcelo, sobre esto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, no compararía la situación con Europa porque acá hay un Estado benefactor muy importante, histórico, desde hace muchas décadas. Aquí en general la gente paga impuestos y bueno, hay seguros universales, pero sobre todo para la gente que trabaja. Y ahora el problema está radicado sobre todo en los refugiados y la gente que ha venido como inmigrante de zonas muy peligrosas del mundo y que acceden a seguros sociales con cierta laxitud diferente de la que era antes, ¿no? Y este es un poco lo que ha avivado el debate político, partidario, grupos y partidos de extrema derecha o de derecha que tratan de rebelarse contra ese tipo de injusticias en el fondo, porque finalmente hay gente de primera, gente de segunda, gente de tercera, que no era esa la realidad social y económica de Europa de las décadas del 80 o décadas del 90, ¿no? Ahora, en el caso argentino yo creo que se ha agravado una situación que ya se veía vislumbrada en los 80, que era prácticamente un tercio del mercado laboral en negro. Es decir, el país se ha ido acostumbrando, y por eso las crisis recurrentes de los sistemas jubilatorios en Argentina, se ha ido acostumbrando, y esto lo ha agudizado el kirchnerismo, jubilando de prepo 1,5 millones de personas sin aportes, se ha ido acostumbrando a mucha, gran cantidad de gente que trabaja en negro, no aporta durante décadas, y después cuando viene el jubileo del kirchnerismo, se jubila sin aportes, ¿no? Más los planes sociales, que también son informalidad encubierta, porque qué duda cabe que toda esa gente que recibe planes no hace aportes jubilatorios ni nada por el estilo. Entonces es una rémora que vamos a cargar, que cargarán nuestros hijos, nuestros nietos seguramente, porque en algún momento esa gente va a querer pugnar o va a presionar sobre el Estado para querer jubilarse, sin haber aportado nunca. Entonces en Argentina acumulamos los problemas. Acumulamos con una indisciplina fiscal muy marcada, así que yo creo que vamos a tener una gran rémora a futuro, producto de que nadie le pone el cascabel al gato. Así que la verdad que esa es una dificultad que me da la impresión el sistema político no está ni enterado, ¿no? No hay iniciativas legislativas de Estados Juntos por el Cambio, mucho menos el kirchnerismo preocupados por este tipo de temáticas. Sí, comparto. Pero bueno, digamos, yo creo que donde se levante la piedra aparece un problema acá en Argentina, lleno de estatismo, ni hablemos de las instituciones que dependen del Estado, que también eso es algo que por ahí
también es otro de los grandes desafíos del liberalismo, ¿no? ¿Cómo hacer con tantos cientos de miles o millones de personas que dependen del Estado? Y porque esos son votos que, digamos, que no tenés que contarlos. También es cierto el recambio generacional, que cada 15 años quizás aparece una generación con otro pensamiento que se amolda más a la lógica del momento, y hoy en día es el liberalismo. Entonces, yo creo que sí, vivimos en un momento que es un puente histórico en nuestro país, eh, donde también creo que no se ha hecho una buena jugada a nivel político con López Murphy. Me parece que eso realmente fue una piedrita en el zapato que va a doler bastante. Creo que si le hubiese dado el apoyo a Milei, hubiésemos comenzado, digamos, desde Cava con una fuerza propia muy fuerte, y eso se podía extender tranquilamente a todas las otras provincias, porque, digamos la realidad, o sea, si bien es un país supuestamente federal, siempre se mira a capital a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así que bueno, me parece que son muchas las tareas que tenemos que hacer los liberales. No sé si, como para ir cerrando, quieren nombrar algunas cosas que le parece importantes, algunas actividades que digan, bueno, tomémonos, no sé, estas elecciones para aprender, o aceleremos, o sigamos construyendo de forma paralela a poder, o elevemos el mensaje a la masividad de la gente. Que, digamos, como para ir cerrando, ¿qué tipo de mensaje digamos, les gustaría transmitir? A ver, Marcelo ya vio un poco lo que yo escribí el otro día. Yo creo que tenemos que hacer docencia, de a poquito. O sea, Alzogaray tenía mucha tribuna y consiguió ser mucha docencia. O sea, yo me hice liberal un día que mi vieja me dijo, mirá, escuchar a este flaco que sabe. Y lo escuché y dije, ah, mirá qué bien, y tenía 17. Nosotros no tenemos tanta prensa. Milei la tenía hasta que se recoge el candidato, hoy lo bajaron, pues no tiene tanta prensa como antes, pero si somos 10 o 100 o 1000 y cada uno a su vez hace docencia con 5, 10 o lo que fuere, nos vamos a ir multiplicando. Es largo, pero hay que hacerlo, o sea, es a largo plazo, esto no va a ser ya. Y no coincido por ahí con lo de López Murphy. Yo otra vez posteaba, si López Murphy le saca el 30% de los votos a la interna a Juntos por el Cambio, te está marcando una tendencia que entre Milei y López Murphy tienen un porcentaje importante de la población. No sé si no puede haber un batacazo ahí, porque la gente vota ganador y ahí tenés uno dentro del posible ganador y otro por afuera más consolidado liberal, pero los dos son liberales. Y la gente sabe que los dos son liberales. No sé, Marcelo, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con eso? Respecto a la jugada de López Murphy, bueno, ya hemos hablado. Me parece, yo coincido con Ignacio de que él tendría que haber jugado junto a Javier. Primero, segundo, tercero, no importa, haber llegado a algún acuerdo, haber sumado a Republicanos Unidos. En los lugares donde no estaban los libertarios, estaban los Republicanos Unidos. En los lugares donde no estaban ni los republicanos ni los libertarios, estaba la UCD. Eso podría haber generado un frente muy interesante nacional. Sí. No se dio, bueno, a barajar y dar de nuevo. Y me parece que las perspectivas electorales de él, yo creo que el armado de la lista, cómo armó la lista, digamos, bueno, ya un poco lo hemos charlado, me da la impresión que ha dejado mucha gente descontenta. Así que lo que vos decís es hipotético, o sea, me parece que con el descontento que hay, con el descontento que se suma también al hecho de que Patricia Bullrich se bajó, ¿no es cierto? Es decir, vos sabés muy bien que en política el lugar que vos dejás es ocupado por otro. O sea, me parece que la carrera de Patricia está casi terminada, a pesar de que ella especula con un 2023, ¿no es cierto? López Murphy yo creo que se le va a hacer cuesta arriba por el hecho de que va a competir contra el aparato. El aparato de Larreta es muy poderoso, es muy fuerte, y Vidal va a jugar todo a ganador porque se juega su propia carrera política ahí en Cava, la sucesión de Rodríguez Larreta se juega su
su candidatura presidencial para el 2023, o sea, hay mucho en juego ahí. E incluso si llega a sacar un X porcentaje López Murphy, vos sabés muy bien que la que entra es Sandra Pita, no López Murphy. O sea que no sé tampoco, es decir, a ver, lo que quiero que entendamos es que en diciembre de este año, una cosa es ver en la banca sentado López Murphy y otra cosa es verla sentada Sandra Pita, ¿cierto? Desde el punto de vista político, el impacto político, para construirte algo de acá al 2023, vos tenés que estar sentado en esa banca. Y en esa banca, bueno, ahora hablando del espacio este más liberal, libertario, que esté sentado Milei, que esté sentado Esper y algunos más, y bueno, es interesante. O sea, no olvidemos que en el 83 Alzogaray empezó con 2 bancas, la de él y la de Mani, y llegó al 89, 91 con 14, 16 bancas, ¿no? O sea, fue un crecimiento exponencial donde hubo juventud, hubo bombos, hubo actos masivos como el de River, es decir, hubo una estructura partidaria que ni el propio Alzogaray imaginó, hubo elecciones internas donde nos sacábamos los ojos, pero aceptábamos los resultados, bueno, hubo partido en casi todas las provincias del país, cosa que ninguno de los que está ahora tiene. Porque la verdad que de los 500 partidos que hay en Argentina, hay que destacar que hay solamente 2 que tienen presencia nacional en los 24 distritos. Uno es el peronismo, ayudado por el kirchnerismo, y otro es el PRO, que ya sabemos que, bueno, en muchas provincias también es bastante artificial. El resto tiene presencias muy menguadas, o sea, esto resalta lo que hicimos en los 80, ¿no? Ahora, podemos recuperar el tiempo perdido. Yo creo que de acá a diciembre, ver sentados, no a 2 diputados liberales, sino a ponerle, no sé, qué sé yo, de 3 a 5 en provincia, más 3, 4, 5 en capital, más 1 en Santa Fe, 1 en Córdoba, y la cosa se pone interesante. No te digo que vamos a mover demasiado el perímetro, pero para empezar a trabajar y para posicionar a esa gente de acá al 2023, me parece que se abre un periodo muy, muy interesante. Y en el 2023 contamos los votos en primera vuelta. Contamos los votos en primera vuelta. Porque yo creo que si hay un efecto multiplicador del espacio liberal, al revés, la gente Juntos por el Cambio se va a venir para este lado. ¿Ok? Porque la gente vota al ganador, ¿no es cierto? Vota a quien sea la alternativa. Y estamos descartando el plano del oficialismo gobernando hasta el 2023. Yo lo quiero ver al kirchnerismo gobernar hasta el 2023, sin que la bomba explote. ¿Ok? O sea, hay quienes especulan que esto se puede acelerar al 2022. Si este proceso se acelera, quien pica en punta esto como una carrera a caballo, quien larga primero puede llegar primero. Así que, ojo, con que todos estos tiempos se aceleren y de buena primera nos veamos, no sé, con la posibilidad de gobernar este país. Algo que sería histórico, ¿no? Entonces, Sí, también hay que estar tengamos en preparados. cuenta, claro, tengamos en cuenta, 2023 no es solamente presidente, gobernadores, diputados provinciales, también Claro, concejales, es una claro. estructura de poder muy fuerte, o sea, este era un buen puntapié, o quizás habría que posicionarse de esa forma como para empezar a ver que surjan referentes liberales en diferentes localidades y decir, bueno, vamos construyendo poder, a ver hasta dónde llegamos y qué es lo que, entre comillas, podemos negociar después con la fuerza más fuerte y ver cómo nos podemos ubicar dentro de una gran estructura opositora, ¿no? No sé si esa sería un poco como Es la que conclusión. Ignacio, cuando se dan este tipo de fenómenos hay que aprovecharlos. Es decir, vos, Rodolfo, te acordás muy bien lo que fue el fenómeno Alfonsín. Sí, sí. Ahí en Rosario tuvimos un intendente que ni él se imaginaba, la UCR lo puso de candidato a intendente y él decía, voy a perder contra los peronistas. Claro, ganó Alfonsín y él ganó. Sí. Es decir, cuando se da un fenómeno como el de Milei, que es extrapolable a cualquier lugar del país, digamos, vos podés ir en el pueblo de La Quiaca, con la figura de Milei, podés hasta llegar a ganar, siendo un desconocido. Ese es un poco el tema, incluso es famoso hasta en Europa, Milei. O sea, esto es lo que por ahí los argentinos no somos conscientes. O sea,
yo creo que una campaña inteligente, digamos, en cualquier lugar del país sería llevar la peluca Milei, digamos, conmigo, con cualquiera de ustedes y listo. Sí. Tenemos los votos. Entonces, Sí, eso yo no realmente digo, sí, sí. a ver, no digo que sea la solución, digo, eso nos acorta mucho camino, ¿no es cierto? Aprovechémoslo. Ya habrá tiempo para todo lo otro que claramente tenemos que hacer y que no somos como los peronistas, ¿no? Que viven improvisando. Nosotros tenemos, yo creo, a esta altura de los acontecimientos, sabemos qué hacer en cada campo. Sí, Lo que digo, desde el punto de vista político, electoral, creo que eso nos acorta mucho camino. Yo creo que de diciembre en adelante, yo me concentraría en formar un gran partido nacional, que sea el gran sostén de esto que se va a dar en diciembre. Yo estoy seguro que se va a dar en diciembre. Y con ese gran partido nacional, llegar al 2023 muy bien posicionado. Sí, te agrego algo, coincido completamente. Creo que los liberales debemos hacer una campaña ya con las propuestas reales. En educación esto, en justicia esto, en Totalmente. salud esto, porque lo tenemos, porque lo Tenemos. sabemos, lo hemos trabajado. En cambio, por decir de alguna forma, Juntos por el Cambio, son eslogans. Mejor educación, mejor justicia. Bueno, pero decime qué, decime cómo, quiénes. Entonces, me parece que esa es la gran diferencia que tenemos y que la gente comprará o no, como vos bien decís, Marcelo, después queda a merced de la gente, pero hay que aprovechar digamos, este viento a favor que tenemos hoy en día, que somos novedosos, es bastante disruptivo, pero que cubre la necesidad de la gente el mensaje liberal. Entonces, bueno, sí, yo me quedo con esa línea, que creo que seguiremos por ahí algunos, ¿no? Otros seguirán por otra y veremos cómo les va y digamos la realidad. Lo importante es que las ideas lleguen. Bien, después, si los caminos son sin trampas, lo mejor posible que camine cada uno e ingrese, me parece que hay que apoyarlo. Pero bueno, yo creo que hoy en día es momento realmente para algo nuevo. Así que bueno, no sé si alguno quiere agregar alguna cosa. De mi parte, ser optimista, saber que no nos queda otra alternativa que hacer progresar al país y la forma es alcanzar el poder para llevar adelante esa idea de transformación. Yo creo que estamos realmente frente a una oportunidad histórica. Sería necio no aprovecharla. Coincido. Rodolfo, algunas palabras como para no, concluir. coincido. A ver, sinceramente creo lo mismo, creo con Marcelo que hay que armar un gran partido. Me preocupa un poco los vedetismos, por ejemplo, hay comentarios, por ejemplo, de que Milei y Spert tienen así sus diferencias importantes, o cada vez que un liberal sube y bueno, vamos a buscarle la vuelta, vamos a encontrarle y los popes, los que están ahí dando vuelta por arriba, le empiezan a buscar la chicana al que está ascendiendo. No así no ayuda, o sea, Kachanowski peleándose con Spacesi, no sé, bueno, ahora López Murphy con Milei, yo creo que fueron, no sé por qué resolvieron ir así. No sé si todo el mundo está de acuerdo con el mismo planteo, con la idea de hacer un frente único. Creo que hay muchos vedetismos y eso no va a ayudar. Pero bueno, eso hay que seguir adelante. El desafío es seguir adelante como sea. Eh, Sobre todo si hay Coincido. gente, Sí. si hay gente atrás. O sea, a lo mejor yo no soy tan optimista como Marcelo. Yo creo que no creo que lleguemos tan rápido. Sobre todo creo que el despelote que hay en el país es tan grande que si llega a agarrar un liberal, le va a tardar muchos años en arreglarlo. O sea, por ahí Julio dice el sistema jubilatorio es un sistema Ponzi. El sistema jubilatorio es un cáncer a futuro para 30 años. O sea, cuando terminamos de pagarle a todos los jubilados que jubiló Cristina, vos y yo ya estamos puertos. O sea, porque eso fue un endeudamiento espantoso. Y ahora están jubilando mujeres que le reconocen aporte por haber tenido hijos.
Con lo cual se van a sumar X cantidad más y la deuda cada vez va a ser más grande. Entonces, va a ser lo mismo que hizo Cristina cuando perdió. Vendió dólar futuro, cosa de tirarle un muerto al que sigue. Y bueno, va a pasar si ganamos nosotros o si llega a ganar Juntos del Cambio. Le van a tirar un muerto que va a estar 4 años para arreglarlo nomás. Pero bueno, hay que seguir igual, hay que seguir adelante, no hay otra. Bueno, Marcelo, no sé si tenés algo más para agregar con respecto a lo que dijo Rodolfo. Si no, ya vamos terminando y volveremos la semana que viene. Obviamente están todos invitados para participar de estas charlas que son abiertas. Hoy lo íbamos a comenzar por Instagram, luego tuvimos ahí un cambio, lo hicimos por Zoom. Hiper agradecido a Karin, muchas gracias. Y bueno, seguimos hablando luego y muchas gracias a todos por haber participado, Agustín también. Un abrazo y bueno, seguimos por privado. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.